a Marcela, por eso. Acá estoy. Hola, Sil. No me ¡Te hicieron olvidaste! acordar. Pasa que recién volvió de trabajar, entonces está con todos los numeritos en la cabeza. Ah, bueno. Hoy ha sido un día medio complicado. Porque, bueno, hasta que empezamos a entrar, bueno, tampoco puede ser todo tan perfecto, ¿no es cierto? Entonces, repito, hay elementos de la naturaleza donde existen elementos cuyos átomos son, los electrones de los átomos son muy difíciles de sacarlos, digamos, de retirarlos de su espacio de giro alrededor del núcleo, y también hay elementos que son muy fáciles de sacarlos, que son los elementos conductores. Desde los conductores hasta los aisladores se encuentran todos los elementos de la naturaleza. Hasta el mismo ser humano. El mismo ser humano, la piel del ser humano, o el ser humano mismo, está compuesto por el 70% de agua. Y por lo tanto, el agua es conductora de la electricidad. Por eso es que cuando nosotros estamos descalzos y tocamos un elemento conductor como es, por ejemplo, un cable pelado, pelado significa que estoy tocando el elemento conductor, yo estoy haciendo cortocircuito con tierra y puedo ocasionar un cortocircuito en mí y una muerte segura o por lo menos un parate del corazón. Por eso es muy importante que cada vez que uno manipula elementos eléctricos o electrónicos lo haga con las correspondientes precauciones. Entonces, dentro de los elementos de la naturaleza, repito, hay elementos desde conductores, digamos, perfectos hasta aisladores perfectos, que no existen ninguna de las dos cosas perfectas. No hay el elemento perfecto aislador, ni tampoco el elemento perfecto conductor. ¿Cuáles son los elementos más perfectos conductores de la electricidad? ¿Alguien lo sabe? Metales. ¿Cuál? El oro. El oro. Cobre y oro. El oro. El cobre es el elemento más económico que se puede utilizar para hacer la conducción de la electricidad. ¿Ah? El elemento más conductor del mundo es el oro puro, por supuesto. Cuanto más quilates tenga y cuanto más puro sea, es el elemento más conductor de la naturaleza. Por supuesto, los elementos, si ustedes se fijan en los contactos de los celulares, los contactos, van a ver siempre un dorado en los lugares más específicos donde se conectan las cosas, porque tienen como un baño de oro para evitar que se herrumbre y para facilitar la conexión de los conductores. Entonces, entre conductor y aislador existe lo que está al medio, que es lo que ayer veíamos en el video como semiconductor, que son el silicio y el germanio. El silicio, como decía ayer el video, si ustedes se acuerdan, es arena pura que está purificada y calentada a unos 1500 grados, 1460 grados aproximadamente, que es donde forma toda esa masa redonda, ¿no? De un material como el silicio, justamente, que es la arena, que es la que se usa para la fabricación de los microprocesadores. Así que bueno, con el tema del átomo, es importante conocer solamente eso, que el átomo de cada elemento de la naturaleza tiene una determinada conductividad para saber cuál es el grado de conectividad o de comunicación de electricidad entre uno.
al medio de eso, entre el mejor y el peor, conductos elementos de la naturaleza. Fíjense en lo que pasa con una madera, lo que pasa con una goma. Hay gomas conductoras, gomas no conductoras. Bueno, en fin, la persona. También hay, por ejemplo, corrientes inducidas. Cuando yo me froto mucho en el pullover un peine o algo de plástico, después eso se carga positivamente y puede levantar pedacitos de papel. Eso son corrientes parásitas que van... Eso es carga estática. Estática, exactamente. Por eso la carga estática por ahí es problemática en la manipulación de los elementos microprocesadores. Lo puede destruir. Así que bueno, eso había quedado ayer pendiente de explicar porque es importante que sepamos este tema del átomo, ¿no? Luego quería comentarles algo sobre el tema de la tecnología, que terminar el tema de la tecnología para entrar ya en otro ámbito. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí. Bien. Quería, ya les puse ayer en la sala nuestra, ahí en la plataforma, le puse la presentación de ayer y ya les pasé, creo que anoche, el video, ¿no? Del día de ayer. Así que bueno, más o menos para terminar el tema de ayer, para, digamos, cerrarlo un poco, les quería comentar dónde están los elementos que contienen todos los microprocesadores que ayer vimos. Por supuesto, las computadoras. Las computadoras modernas, las computadoras de escritorio, tienen varios microprocesadores. Primeramente, la misma computadora. Después están los procesadores de video, los procesadores que manejan los teclados, los procesadores de sonido, procesadores de impresión, procesadores de video, etcétera, que hacen que cada elemento 1 y 0 que habíamos visto ayer, cada grupo de bytes que tiene que trasladarse de un lugar a otro dentro de los sistemas computacionales, cada uno de ellos se acomode a cada una de las cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, si tenemos que ver una pantalla como la que estamos viendo en este momento, el microprocesador que está dentro del monitor está recibiendo una información desde la placa de video de la misma máquina, de la misma computadora. O sea, de procesador a procesador. No solamente hay procesadores que hacen todo el proceso de la computación, sino que cada uno de los elementos posee uno. Específico y determinado y fabricado específicamente para cada cosa. Por ejemplo, en el caso de las notebooks, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo que el procesador principal, que es el que está acá en este lugar, es el procesador principal, es el procesador que va a definirme cuál es la capacidad que va a tener esa computadora. Si es un Intel, si es una AMD, como marca, si va a tener qué cantidad de bits va a tener, qué soporte de sistema operativo puede tener, qué velocidad tiene, cuál es el core. El core es la cantidad de procesadores que tiene internamente para hacer cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, un Core i7 tiene 7 procesadores internos en cada uno de los procesadores esos. O Core i5 tiene 5 core. Se le dice core, se le dice es como si fueran diferentes partes que se dedican a cada cosa, ¿no? Así cada uno de estos contiene procesadores de
de computadora, la misma computadora. Acá tenemos los discos, las memorias, tenemos, bueno, este es el disco CD que ya prácticamente no se usa más, pero en algunas computadoras viene. La placa bueno, acá creo que debe ser un modem eso, tarjeta gráfica, la placa gráfica, la placa que está para la que maneja todo lo que es monitor. También están las tablets, ¿no? Las tablets que son las computadoras más chiquititas, más modernas, que vienen a reemplazar, digamos, las notebooks o vienen a hacer no un reemplazo, sino como si fueran, se le dice tablet porque tiene el tamaño de un cuaderno, digamos, son las que se usan normalmente para las fábricas o para, digamos, para los que son los hospitales. No sé si han visto que las personas están buscando para no estar con una notebook, buscando simplemente una pantalla mucho más grande que un celular y mucho más pequeña que una notebook, por ejemplo. Son muy útiles para andar y ver cosas en el trabajo. Y después están los celulares, que este es un procesador viejo, un iPhone 5, pero ahí están todas las cosas que tienen un procesador común, digamos, un teléfono celular. Normalmente tiene todo lo que ustedes ven ahí en ese caso. Están también los teléfonos, los smartwatch, que se llaman, que son la última moda ahora, que todo el mundo tiene eso. Cada vez estamos más familiarizándonos con la época de los 60, donde los agentes de inteligencia usaban los teléfonos que había, como no sé si ustedes vieron alguna película del Agente 86, ¿se acuerdan? Donde se veía, digamos, el agente de Cipoll, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, o han visto en las épocas de los 60, los microfilmes. los microfilm también, pero todo el mundo tenía los relojitos. En esa época se pensaba que en algún momento de la vida, digamos, íbamos a tener la imagen de una pantalla en un reloj que jamás íbamos a imaginarnos que iba a pasar. Bueno, está pasando. Estos relojes normalmente se usan para avisar cuando ingresa un mensaje al celular, están conectados con el celular. No son los celulares directamente porque no sería demasiado pequeño para eso, pero podría también ocasionar eso. Después hay unos nuevos inventos que han hecho para hacer como una especie de pantalla acá en el mismo brazo. Bueno, son inventos que van promocionándose. Y por supuesto están los monitores, lo que son los lugares donde ustedes ven la pantalla, donde el Smart TV también son características muy especiales, donde cada uno de los televisores modernos, la mayoría son ya Smart TV, son computadoras, también tienen procesadores internos, y que vienen cargados con una determinada capacidad de memoria, no mucha memoria, digamos, no son computadoras, pero sí tienen una pequeña memoria donde se puede hasta grabar un programa de 1 hora, por ejemplo, una memoria flash, digamos que si se apaga el televisor pueda todavía quedar grabada, algunos links determinados como es el Netflix, el YouTube, etc. Algunos televisores vienen sin las características de Smart TV y bueno, se pueden colocar también una pequeña computadora que son los famosos Chromecast, que son como unas pequeñas computadoras que se colocan en el HDMI. Y lo adaptás. ¿Cómo? Y lo adaptás, digamos, a Smart, si no me Claro, se equivoco. puede adaptar a Smart tranquilamente por pocos pesos y tienen Wi-Fi que se pueden conectar al Wi-Fi.
Pero acá le quería mostrar qué es lo que era un LED. El LED, como su palabra lo indica, es Light Emission Diode, o diodo emisor de luz, que tiene un ánodo y un cátodo, como les decía recién, un ánodo positivo y un cátodo negativo. Es un elemento semiconductor. Como les decía, desde conductor a no conductor hay un montón de elementos. Dentro de esos elementos está el silicio, que es un semiconductor. El LED está hecho de un elemento semiconductor, que puede ser silicio o puede ser germanio, que son los dos elementos de la naturaleza que son semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es un elemento que cuando yo quiero conduce y cuando yo no quiero no conduce. ¿Está bien? Es como si yo abriera una canilla o cerrara una canilla. Cuando yo quiero que haya agua, abro la canilla. Entonces circula corriente. Cuando yo no lo quiero, cierro la canilla. En ese caso estamos en presencia de un transistor, porque tenemos tres elementos. La entrada, la salida y un tercer elemento que es el manejo de la base, digamos. Sería lo que se llama el transistor, el famoso transistor que todo el mundo está como enloquecido porque se inventó el transistor, entonces fue una revolución. El transistor es un semiconductor que por ahí conduce y por ahí no conduce, de acuerdo a lo que yo quiera o no. Por ejemplo, si yo quiero dejar pasar un 1 de un lugar A a un lugar B, yo se lo permito con un lugar C, digamos. O le abro la canilla o no le abro la canilla. Eso se llama compuerta. Todo eso, si quieren investigar esto, simplemente es para que ustedes lo sepan a nivel general. No hace falta que lo sepan, pero les comento la parte de electrónica más fácil para que ustedes se den cuenta por qué las cosas funcionan como funcionan. Y ahí arriba están el RGB, el famoso RGB. Red, green y blue. Red de rojo, green de verde y blue de azul. Entre esos tres elementos están todos estos colores, incluyendo el blanco. Incluyendo el blanco, incluyendo el rojo, la cara de la persona, el verde, lo que sea, el negro, el gris, lo que sea. De acuerdo a la cantidad de luz que emite cada uno desde cero, desde nada de luz, hasta total luz, digamos, hasta total brillo de cada uno de los LED, hay infinitas posibilidades. Infinitas digo, por decir un número, pero ustedes recuerdan lo que hablamos ayer, que el ser humano detecta 16 millones de colores. 16 millones de colores. Entonces, esos LED tienen 16 millones de posibilidades de brillo. Desde cero, totalmente apagado, hasta totalmente prendido. Es como si yo tuviera una posibilidad de prenderla, de prender el LED, 16 millones de pasos hasta llegar a apagado a prendido. De acuerdo a esa capacidad, a esa cantidad y a esa diferencia de luz que cada uno de los LED tiene, junto con otro, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, la posibilidad de 550.320 del blue, con la posibilidad 1.120.000 del rojo, y con la posibilidad 15 millones del verde, me va a dar un determinado color. Si están los tres prendidos, te da el blanco. Claro, no. Los tres prendidos al 100% no te va a dar el blanco. El blanco te lo da de acuerdo a una fórmula que es un porcentaje de cada uno. Después buscarlo por internet y te va a decir cuál es. Bien. Pero el blanco no te lo da todo prendido igual. A modo de comentario nomás. Sí. Ustedes saben que el color blanco
no es un color. Y el color negro no es un color. Dale. ¿Saben por qué? Porque el blanco es la presencia de todos los colores y el negro es la ausencia de todos los colores. Muy bien, está bueno. Está bueno. Por eso que los tres estos no podrían ser nunca el blanco, los tres prendidos. Porque faltan todos los colores, todos los otros colores. Entonces, la blancura, digamos, o lo blanco que ustedes están viendo, por ejemplo, en esta parte, si ustedes se fijan más detenidamente con una lupa o con una cosa, van a ver los tres colores prendidos, el rojo, el verde y el azul, prendidos en diferentes formas, o sea, en diferentes niveles de luz. Pero no los tres al máximo, digamos. Bueno, es muy notable el tema ese. ¿Preguntas? Bien. Los elementos que contienen LED, bueno, aparte de los monitores, son las lámparas estas comunes, las lámparas que tenemos todos en nuestras casas y en nuestras calles. Como ayer nombrábamos las LED, para la calle, para reemplazar las luces de las calles de la ciudad, estos LED que están aquí, fíjense en que cada uno no es un solo LED enorme, sino que es una cantidad de LED chiquitos que sumados, cada uno de ellos, dan una determinada cantidad de luz. ¿Está bien? Si ustedes a una lámpara común de LED le sacan la parte de arriba, ustedes se van a encontrar con un montón de LEDs alrededor, y quizás van a encontrar un color raro, que es un color como verde, porque típicamente la luz blanca del LED no es blanca, sino es verde, que se le coloca un fósforo determinado arriba, de otro color, para que dé la luz blanca. Fíjense en cualquier LED que ustedes encuentren por ahí, cuando se les rompa una de las lámparas, sáquenle la parte de arriba, que es de plástico, y se van a fijar en el LED, adentro del LED, que no es blanco, sino que tiene un color como verde. ¿Está? Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí, más de electrónica no vamos a ver, por el momento. Pero es importante. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque ustedes el día de mañana o el día de hoy, digamos, van a estar permanentemente, preguntándose cómo son las cosas que van a comprar para la ciudad o qué cosas necesitamos para la ciudad. Pueden ser esto, puede ser comunicaciones, que vamos a ver ahora a partir de hoy. Vamos a ver el área de comunicaciones. Tenemos que saber qué es lo que nos están ofreciendo, tenemos que saber estas cosas, porque la tecnología para las ciudades viene de la mano de una permanente nuevas cosas que aparecen todos los días. Y si nosotros nos dicen y nos quieren vender algo, nos quieren comentar algo, tenemos que tener idea de lo que están hablando. Cuando me dicen unos LED, pero que tienen un solo LED, o sea, no puede ser. Son una serie de LEDs. O la capacidad, la cantidad de watts, por ejemplo, que estamos comprando, a ver si la capacidad es correcta, cuál es la energía que yo voy a necesitar para cada una de las lámparas. Por ejemplo, estas lámparas LED se les puede controlar la capacidad de energía. Entonces podemos hacer que las calles se iluminen de una manera tenue o de una manera importante, solo con controlar la capacidad de corriente que van a recibir.
Y hay que recordar algo muy importante. Los LED, todos los LED, funcionan con corriente continua, o sea, con pilas o con fuentes que transforman 220 voltios de corriente alterna en corriente continua. Entonces, estas luces LED que estamos viendo acá, para las calles, tienen que tener internamente una fuente de alimentación que se llama driver. Esa fuente de alimentación traduce los 220 voltios que me entrega que la empresa de energía y que la traduce en una corriente continua para que se prendan los LED. ¿Está claro? Si el nivel de tensión es bajo, la luz se prenderá bajo. Si el nivel de tensión es alto, la luz se prenderá más. Si es más alto, se va a prender más. Entonces, yo controlando ese nivel de tensión, voy a hacer que los LED se prendan más fuerte o más despacio. Cosa que no lo puedo hacer con las luces de las calles actuales comunes. Porque las luces actuales comunes se alimentan con tensión alternada, fija, de 220 voltios, que pasa por un filamento. No hay forma de controlarlas. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Si se entiende, entonces, vamos a, en este momento, a tomar un... Vamos a dejar de compartir un ratito para tomar lista. A ver, ya que llegaron todos, por lo menos vemos si están todos. A ver. Acá. Tengo tantas pantallas abiertas, Dios mío. Y acá. Alumnos. ¿Qué tal las otras materias, chicos? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Cuántas Bien, materias tienen? está ¿Cuántas materias interesante. son? 4. 4 materias. ¿Cuáles son? A ver, cuéntenme. Participación ciudadana, matemática y estadística y Movilidad urbana. movilidad urbana. Ah, ok, ok. ¿Y en participación ciudadana cómo la llevan? Bien. ¿Bien? Sí, tenemos que hacer un trabajo esta semana de un proyecto de desarrollo, si no me equivoco, modelo Ajá. país. ¿Y qué tienen ¿Alguna idea? alguna idea de qué hacer? Impuesto a las ganancias, retenciones, no sé, a mí se me ocurren muchas, Ajá, muchísimas, pero va por ahí. va por ahí la cosa. Yo lo que no entendí sobre ese trabajo es por dónde empezar sería, qué es como un informe, como un... Fíjate que una dice en la estrategia. descripción que no sea más de 4 páginas y digamos, vos tenés que dar como tu postura de un proyecto a largo plazo, o sea, sostenible en el tiempo, que tiene que ser consensuado, qué leyes aplicarías. Por eso yo digo, impuesto a las riquezas, no para nosotros que pagamos el mínimo de la tarjeta, o sea, impuesto a las grandes fortunas, pero bueno, ahí te lleva todo un contexto, pero es difícil, es una utopía, pero para mí va más por ahí. Bueno, Aguirre. Presente. Muy bien.
Albornoz. Presente. Armúa. Presente. Arnulfi. Presente. Bonora. Presente. Carbonell. Presente. Cian. Fabatier. Presente. Gómez. Mariela. Marcela. Presente, profe. Junco. Lucas. No está. Marinov. Presente. Profe, Junco tenía problemas de micrófono ayer. No sé si hoy está conectado o no. ¿Alguien ¿Junco? me ayuda? A ver, Pero Junco, sí. a ver, fíjate si está conectado. Estaba sordito, yo lo vi. Por eso. Martínez. Sí, estaba. A ver si está Junco. ¿Junco era? No. ¿Quién me dijiste? Ah, sí, Junco. A ver si está conectado. Javier, Joaquín, Lucila, Marcela, Matías, Ornella. No lo veo. No, ahora daría la sensación que se desconectó. Bueno. Martínez Fabio. Presente. Miseli Hernán. Presente. ¿Tuviste ausente ayer? No, estaba ayer. Bien. No sé por qué no te noté ayer. Yo Pepperman. siempre llego tarde. Ah, por eso. Pepperman. Presente. Bien. Rafael. Presente. Bien. Richard Sierra. Presente. Romero Lucila. Presente. ¿Ayer estuviste presente? No. Bien. Romero Paulina. Presente. ¿Ayer estuviste presente? No. Bien. Scarel. Presente. Esperanza. Presente. Oh, esa sí me gusta. Tonsar. No se escuchó. Presente, profe. Bueno. Bárbaro. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a ver algo, vamos a ver un pequeño video para empezar para hacer una introducción al área de comunicaciones. Que eso me interesa que estemos al día, ¿no? Que empecemos a ver el tema de las comunicaciones. ¿Hay algún especialista en comunicaciones aquí? No comunicaciones, digamos, así, humanas, sino comunicaciones electrónicas, comunicaciones de datos, radioaficionado, locutor. Yo hago trabajo de redes, pero... ¿Vos haces Radio trabajo? aficionado, pero hace un tiempo atrás. Yo conduzco un programa de radio. Ah, ¿vos conducís programa de radio? Sí. Escucho la radio de la policía. Ah, bueno, está bueno. Está bien, está bien. Bueno, quiero que vean algo. Anita, ¿cuándo dormís? ¿Cuál es tu programa? Mañana lo pongo. Duerme parada. No sean así. Sí, Estudiás, Tenemos- trabajas, ejercés, querida. sí, Y no. bueno, Mira, yo la vida es corta. yo hago muchas cosas también, ¿eh? Y medio que me entretengo también, porque está bueno. El que hace mucho está bien. Hay que hacer muchas cosas. Ahora voy a compartir la pantalla, a ver si puedo.
¿Dónde estás, Ana? Sábados de 18 a 20 en FM 98.3 Radio Bicentenario. Tenemos el programa de la JP Reconquista, Unidos y Organizados se llama. Por ahí me va a acompañar Matías, pero por ahí me abandona. ¿Por qué a medias? Sí. Anita no hace más cosas porque no le dan los horarios, porque si tuviera más días, más horas, día. ¿Cómo lo mandó al frente? Qué bárbaro. Y es lo mismo de tener muchas cosas, así. ¿Qué va a hacer Anita? Cuando tenés hijos es así. Pobre. Y bueno. Excusa nomás. Escuchen el programa de Anita porque está bueno, posta, ¿eh? Ya ¿sí? le voy a hacer un chivito acá. Sí, sí. Tiene muchas cosas nutritivas para aprender. Bárbaro. A ver, bien. Ahí está. A ver. A mí me gusta siempre empezar con una cosa así media... porque un video habla varias... Es como que da una... Otra vez, pero ¿qué pasa que no quiere...? Como que da un puntapié inicial, ¿no? Para todos los temas. Y que despierta alguna inquietud. Porque todas las cosas medias duras, esas que yo explico, primero tenemos que sentirla internamente para después entenderla, ¿no? Y darse cuenta de lo que ha pasado en el mundo, lo que viene pasando durante tantos años. A ver si pueden ver bien esto. Vamos a levantar un poquito el volumen acá, porque sé que cuando yo levanto el volumen aquí, ustedes escuchan mejor. ¿Todo bien? Esta es un poco la historia de las comunicaciones del mundo. Fíjense más o menos la época. Ayer hablábamos de Edison. Un poquito antes fue también.
Miren esto. Esto es importante, ¿ven? Ahí está. La comunicación es eso, fundamentalmente. Emisor, mensaje y receptor. Y falta una parte que es el medio, que es por donde viaja el mensaje. Ahí, Eduardo, acoto algo. El mensaje tiene que estar en un lenguaje que ambos, tanto el emisor como el receptor, lo entiendan. Por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí, que ambos, el mensaje tiene que ser entendible para ambos. Ahí está el canal, ¿ven? Que yo les digo, el que está ahí al medio, que se llama canal. El canal es lo que realmente es el medio donde se transmite el mensaje, ya sea aire, ya sea cable o fibra óptica, ondas, lo que sea. Bueno. Bueno, les quería mostrar este video que también está en la presentación que les voy a poner ahí en lo que hicimos hoy. La presentación de hoy, el último punto es es el video que lo pueden repasar las veces que quieran. Y vamos a dejar de compartir. Bueno. ¿Cómo están? ¿Están cansados? No. Muy o sí cansados. Tranqui. Todo bien. Bueno. No quiero que se aburran, por favor. Lo importante de esto es que vamos a hablar un poquito del tema de comunicaciones. Vamos a hablar un poquito de teórico del tema de comunicaciones. Yo lo que necesito es que ustedes ingresen a Google, ingresen a la Internet y busquen todo lo referido a las comunicaciones. Todo lo que ustedes quieran. En todos lados van a encontrar que las comunicaciones tienen los elementos que yo les mostré recién. Un emisor, uno más, digamos, emisor. De un lado. Del otro lado está el receptor, que recibe esa comunicación. Está el mensaje, lo que quiero transmitir, y está el medio de comunicación. ¿Está? Entonces, en base a eso, y en base a todo lo que hemos visto, ustedes fíjense que el hombre, desde que está en la Tierra, que está acá en el mundo, siempre ha buscado la comunicación con los demás, es decir, comunicación de una con los otros. Por supuesto que ante la falta de tecnología, el hombre se tuvo que arreglar para comunicarse entre ellos de la forma que más se pudo. Los aztecas de una determinada manera, los indígenas con otra determinada manera, los cavernícolas, como habíamos visto al principio, con gestos, arf, urf, ¿no es cierto? Con palabras que le salían, no sé, de alguna manera quería comunicarle algo a la otra persona y no había manera, porque no existían los códigos, no existía código de comunicación. Es decir, si yo quiero decir, quiero comer algo, qué sé yo, no había manera, no había forma, hasta que el hombre se logra organizar de alguna manera para poder comunicarse con el otro. Al principio, por supuesto, siempre todo era hablado, digamos, de una generación a otra generación. No había ni siquiera papel. ¿Se acuerdan que los egipcios fueron los primeros en inventar el papiro, o la hoja de papel que venía del árbol, digamos? Era como una pasta que se formaba y que con unas tintas que
que eran la savia de los árboles, empezaban a generar algunos dibujos, los dibujos rupestres de las piedras en las cavernas. Se puede ver en las cavernas dibujados cosas que pasaban, por ejemplo, un hombre que mataba a una bestia y que esa bestia era compartida con los otros. De alguna manera siempre el hombre quiso conversar, quiso dejar la comunicación hacia la posteridad, hacia la otra persona. En la línea de tiempo que vimos recién, se vio cómo desde los años 1800, cuando se empieza a descubrir el invento de la electricidad, del átomo, de los famosos inventores de todo ese tipo, empieza a haber el fonógrafo, el telégrafo, donde se podía comunicar desde un lugar a otro a través de un código. Por ejemplo, el código Morse. ¿Saben lo que es el código Morse? Letras, puntos y rayas que combinados significaban algo. Entonces lo único que escuchaban Daban un mensaje. como el lenguaje. Claro, daban un mensaje, lo utilizaban creo que más para las guerras y todo eso, para comunicarse. Bueno, Sí, pero eran las primeras comunicaciones se hacían con código Morse. Porque no existía todavía el mensaje hablado, no había forma de transmitir el mensaje de un lugar a otro en forma hablada. Cuando Hertz descubre que a través de una bobina se formaba un electroimán, ¿se acuerdan cuando vimos eso? Un electroimán. Recién Graham Bell inventa lo que se llama el fonógrafo, telégrafo o teléfono. El teléfono donde una membrana movía un campo magnético y ese campo magnético era transmitido a través de un cable hacia el otro teléfono que a su vez hacía vibrar otra membrana mucho más grande, que era el oído de la persona. Entonces, de esa manera, a través del electromagnetismo, podía hacer el proceso inverso, que generaba magnetismo con el movimiento y ese movimiento generaba electricidad, que la electricidad movía otra vez la membrana. Hasta ese momento, 1800, 1820, no había ningún otro tipo de comunicación, excepto la imprenta. La imprenta que inventó Gutenberg en el año 1700 y pico, 1600 y pico, inventa la imprenta donde se hace una impresión en un papel y ya se puede promocionar, digamos, un mensaje mucho más largo, mucho más masivo, digamos. Entonces, en ese caso, el mensaje era lo que estaba escrito, el receptor era el que compraba el periódico y el medio era el papel. En el caso del teléfono, el mensaje era la persona que hablaba, la comunicación hablada, el medio era el cable y el receptor era la persona que estaba escuchando el oído, digamos, ¿no es cierto? De la persona que escuchaba. Entonces es el receptor, el mensaje y el medio. A través de los años fueron perfeccionándose, mejorando los teléfonos, mejorando, promocionándose más cosas, hasta que se inventa la radio, ¿no? La radiofonía. Estamos hablando de 150 años, no más que eso. Estamos hablando de muy, muy poco tiempo atrás, a partir de que el hombre estuvo en la Tierra, que ya se pueden hacer las comunicaciones. Y hasta el día de hoy ha pasado mucha tecnología bajo las manos de los desarrollistas, de los científicos, y hemos descubierto, digamos, que los mensajes se podían transmitir no solamente en forma analógica, como les decía ayer, sino en forma digital, entre unos y ceros. Y ese 1 y 0 permitió
la comunicación más rápida o más extraordinaria, que es la fibra óptica. Desde los cables eléctricos hasta la fibra óptica de lo que es hoy, se puede transmitir la cantidad de información que uno necesita. Entonces, lo que vamos a investigar, lo que ustedes van a investigar a partir de esta semana, para la semana que viene, van a ser cómo fue la evolución de esa comunicación y cuál es el tipo de comunicación que hoy tenemos en nuestros días. Vamos a investigar lo que es comunicación por fibra óptica. Vamos a hacer un pequeño trabajito de comunicaciones, que sería investigar cuáles son las comunicaciones hoy en día, cuál es la fibra óptica, qué diferencia hay entre comunicación celular, comunicación Wi-Fi, por ejemplo. Y vamos a ver un poco lo que es la modulación. ¿Por qué? Por ejemplo, Ana Paula dice que ella transmite en 98.3 MHz. Le vamos a promocionar los sábados a las 8 de la noche. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, perdón. Los sábados a las 6 de la tarde por 98.3 MHz. ¿Por qué será 98.3 y no 67.2? ¿Por qué no 150.1? Porque tiene un rango y eso, lo que está diciendo está fuera del rango. Exactamente. Porque existe lo que se llama... De 88 a 108. Claro, exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien, así me gusta. ¿Y FM y AM? ¿Tiene algo que ver? Exactamente. No es lo mismo AM que FM. Eso lo vamos a ver el miércoles que viene. Vamos a ver qué diferencia hay entre modulación de frecuencia y modulación de amplitud. Pero lo importante acá en este momento es que vamos a determinar que existe un espectro fotoeléctrico, espectro radioeléctrico, perdón, que va desde los pocos hertz hasta los megahertz, hasta los gigahertz. ¿Qué es un hertz? Es una onda, ¿no? Es una onda completa que veíamos ayer. Ese es un hertz. Y hertz es la cantidad de ciclos por segundo que tiene la radio. Por ejemplo, la 98.3 de Ana tiene 98.300.000 variaciones por cada segundo. Un hertz es esto, es la onda completa hasta ahí. Imagínense esa onda por 98.300.000 veces en un tiempo así. Un segundo. Dentro de ese segundo pasaron 98.300.000 variaciones de esa onda. Por ejemplo, en la radio 102.9, entre ese segundo pasaron 102.900.000 ondas. ¿Les parece coherente? ¿Les parece algo normal? ¿Les parece algo que puede el hombre ver, escuchar, darse cuenta de eso? Cuando yo digo, por ejemplo, un procesador, de los nuevos procesadores, funciona a 11 gigahertz. Gigahertz. Quiere decir que en este contexto, entre ese pedacito de tiempo, han pasado 11.000 millones de ciclos por segundo.
Cuando hablo de gigahertz, hablo de miles de millones. ¿Está bien? Entonces, los procesadores funcionan a miles de millones de instrucciones por segundo. Por eso son tan rápidos. Por eso podemos en este momento tener 20 personas con internet escuchándome lo que yo estoy diciendo, viendo a cada persona de ustedes ahí en esa pantalla. Algunos se están yendo a comer algo porque tienen hambre, ¿no es cierto? Y yo los estoy viendo y ustedes me están viendo. ¿Por qué? Porque los procesadores de estas computadoras que tenemos nosotros funcionan a miles de millones de veces por segundo. Los gigahertz es lo que define la velocidad del microprocesador o Exactamente. sea, mientras más hertz tenga mi computadora, más rápido va a andar el procesador. Más rápido va a andar. Exactamente. Ya vos. Buscar las características, por ejemplo, de un procesador Core i7, por ejemplo. A ver, características de un procesador, microprocesador Core i7. Para darte una idea, el Core i7... Acá encontré. A ver, decime la cantidad de velocidad que tiene. Frecuencia básica 4,20 GHz, frecuencia turbo máxima 4,5 GHz. Bueno, 4,5. 4.500 millones de cosas que puede hacer por segundo. 4.500 millones de cosas que puede hacer por segundo. Cosas. ¿Qué es cosas? Modificar un 1 con un 0, por ejemplo, de una memoria. No una sola cosa, sino modificar miles de millones de cosas que están en la memoria de la computadora. En este momento, en la memoria RAM de la computadora, están todos ustedes. Todos ustedes están divididos en unos y ceros. Por ejemplo, Santiago Richard, con su barbita, ahí, y se está tocando el pelo, y atrás tiene un cuadro, está en este momento en la memoria RAM de esta computadora, y de la computadora de cada uno de ustedes, pero no como lo vemos nosotros ahí. Lo estamos viendo, la computadora lo está viendo como unos y ceros. El pelito que le sale a la derecha y arriba, yo me estoy obsesionado con el pelo, porque yo no tengo. Pero ese pelito que le está saliendo por arriba tiene una cantidad de unos y ceros, ¿no es cierto? Definidos, determinado por la computadora, que está alojado en una dirección de memoria determinada. De los 4 gigahertz, de los 4 gigabytes que yo tengo instalado en esta computadora. Y a su vez, ese pelito también está en la memoria de la placa de video que me está mostrando en este momento a Santiago. ¿Me entienden? Ese es el tema de las comunicaciones. ¿Cómo se comunica Santiago conmigo en este momento y con todos ustedes? Se comunica a través de los procesadores que tienen las computadoras. Y para que ustedes se den una idea de la velocidad y la capacidad que tenemos que contar esto. Miren, esto. En un segundo, están pasando en los procesadores y están pasando en el aire acá, en este momento, hay todas las frecuencias de radio, todas las frecuencias de celulares, todas las frecuencias de televisión, todas las frecuencias de radioaficionados, las frecuencias de televisión por cable, televisión digital terrestre, unos y ceros que van y vuelven y viajan por el aire.
¿Por qué? Porque están todas aquí. Si yo tomo una radio o un televisor como este, por ejemplo, y yo coloco canal 12 aquí, esta antena que está aquí va a recibir la señal de canal 12, que es de 192 megahertz, por ejemplo. Entonces, la frecuencia de 192 megahertz entra en la antena y la detecta aquí. Cuando usted menciona que los unos y los ceros viajan por el aire, a mí me llevó a la película de Matrix. Por ejemplo, la película de Matrix es un ejemplo, pero poca gente la entiende a esa película. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es lo que están, a dónde estamos. O sea, están viendo una película para gente que más o menos sepa algo de computación, porque, digamos, la Matrix es una realidad virtual que está dentro de la vida de las personas, digamos, ¿no? Es media rara la película. Pero, por ejemplo, está muy buena la película, hay una película de los años 60, a ver si alguien se acuerda de la película esa donde hay una persona que se mete adentro de una computadora y va con una moto. Bueno, no recuerdo, pero es una película muy interesante porque se mete dentro de la computadora y habla como los programas. Habla con los programas que están internamente. Son personas que están haciendo programas, etcétera, y está como... Tron. ¿Cómo se llama? Tron. Exactamente. Lo estaba buscando, pero no me acordaba. ¿Cómo se llama? ¿Cron? ¿Cómo es? Con Jeff Bridges. Ese es el que la hizo cuando... sí. Tron, con T. Tron, exactamente. Bueno, está buena para verla esa película porque una vez que nosotros entendemos de lo que estamos hablando, de la gran transformación que la mayoría de las personas no se da cuenta, yo quiero que ustedes se den cuenta de la gran transformación que ha pasado. La gran transformación que ha llevado a todo esto a que las ciudades inteligentes hoy sean una posibilidad, a que las comunicaciones sean una posibilidad. El área de las comunicaciones ha experimentado en los últimos años un formato, una explosión de posibilidades que inclusive la pandemia lo ha acrecentado. ¿Cuándo pensábamos que nosotros íbamos a tener una pantalla con 20 personas ahí conversando? Si de casualidad que usábamos el Skype, por ejemplo. De casualidad que usábamos el Skype. ¿Por qué se ha generalizado el tema del Zoom y del tema del Team y del tema del Meet? ¿Por qué se ha generalizado? Porque la necesidad del hombre de comunicarse es infinita. El hombre necesita comunicarse con el resto del mundo, con cada uno de sus semejantes. Porque ya está acostumbrado, ahora estamos tan acostumbrados que el área de comunicaciones, uno no puede estar nunca más sin esto. Es como que se nos ha incorporado dentro de nosotros esto. Y estamos viendo, yo estoy viendo a ver a qué edad los chicos comienzan con esto. Yo tengo gente conocida que le pregunto siempre, ¿vos ya le das el celular a tu hijo? 4 años, 3 años, 5 años. ¿En qué momento comienzan los chicos a tener acceso a la tecnología? ¿No? ¿Y qué pasará dentro de 20 años con los chicos que hoy tienen 5? Y que todo el día están con esta tecnología incorporándola a sus vidas y prácticamente dependiendo de ellas. Nosotros ahora estamos dependiendo, pero nosotros somos adultos que tenemos todavía una formación normal, digamos, una formación básica, familiar, etc. ¿Qué va a pasar el día de mañana con estas cosas? ¿Qué va a pasar?
¿Qué será del área de comunicaciones? ¿Hasta dónde llegará el área de comunicaciones? Hoy me puedo comunicar con cualquier persona del mundo en cualquier momento y si no me puedo comunicar me pongo loco. ¿Qué pasaba antes cuando no había teléfono? Cuando yo no tenía teléfono en mi casa. Y bueno, tenía que esperar que alguien me viera o que, qué sé yo, que me mandara una paloma mensajera o Una carta. una carta. ¿Está bien? Entonces, Profe, sí, dígame. y el tema de las dimensiones, no sé si está relacionado. Los 3D que dice que ya están, el ser humano la cuarta sí, dimensión, la quinta que dimensión. están en la quinta dimensión, sí, sí. Sí, bueno, ojalá que, no sé, alguien descubra una cuarta dimensión. Las dimensiones para todo el mundo son 3, ¿no? Alto, ancho y largo. O sea, la cuarta dimensión es como que sería, no sé, un aura, una cosa que no se ve, una cosa que está... La cuarta dimensión no es el tiempo. Sí, el tiempo, pero el tiempo tampoco es una medida, digamos, visible. O sea, algo visible sí, las dimensiones son algo visible. Si yo pudiera ver una cuarta dimensión, por ejemplo, si yo le pudiera ver el aura de todos ustedes, lo que está pasando alrededor, o algo que está... Siempre es hoy, como diría mi artista favorito, Gustavo Cerati. ¿Cómo dice? Siempre soy. Siempre es hoy, exactamente. Lo que dije hace un momento ya no existe más. Ya pasó. Por eso es el momento ya, en este instante. Lo que ya dije ya se acabó. Entonces el tiempo es, bueno, el tiempo es uno de los factores que hizo que Einstein hiciera la teoría de la relatividad, por ejemplo, que es una cosa muy interesante para estudiarla. La teoría de la relatividad que dice que el tiempo no es el mismo si uno viaja a la velocidad de la luz, la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Que después se confirma esa teoría con Steve Hopkins cuando descubre los agujeros negros y el origen del universo, ¿no? Pero bueno, estamos yéndonos muy, muy, muy profundamente sobre elementos que son científicos y que son apasionantes. Si uno se pone a investigar todo eso, se apasiona con esto, ¿no? Nuestro estudio en este momento es darnos cuenta de el avance de las comunicaciones y la importancia que tienen las comunicaciones en una ciudad inteligente. Eso es importante. Las comunicaciones dentro de la ciudad inteligente es la base de la modernidad, digamos. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar que todo está comunicado con todo, puedo nombrar, por ejemplo, lo que se llama la Internet de las Cosas, o el IoT, o Internet of Things, ¿no? El Internet de las personas, el Internet de las cosas. Un auto que se comunica con un semáforo, o un auto que se comunica con otro auto, ¿no? O el auto que se comunica con la infraestructura, o la persona que va por la calle y se comunica con su municipalidad. De alguna manera hay un método, un medio, un Wi-Fi, por ejemplo, una página web, un aplicativo. Todo eso hace de las comunicaciones parte fundamental de la ciudad inteligente. Por eso es importante el tema de las comunicaciones, que lo veamos bien a fondo. Y veamos por qué una ciudad inteligente es tal por el avance de las comunicaciones. La infraestructura de comunicaciones es la que vamos a hacer hincapié en la próxima clase. Busquen, por favor, el tema de como les decía, el tema de las comunicaciones, busquen videos, lean, vean, así podemos discutir en la clase que viene el tema de las comunicaciones. Bueno, creo que hasta aquí los voy a dejar de atosigar. No les he dado respiro esta vez, así que le vamos a dar un poquito de respiro.
y tranquilidad para que encuentren el próximo curso un poco más descansado. Ahí los voy a dejar en este mismo momento, les voy a dejar la presentación de hoy, que es muy simple, son dibujitos, pero que me gustaría que los repasaran en el tema 4 de lo que es la plataforma de la UTN. Así que, chicos, muchas gracias por estar nuevamente otro día más y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias a usted. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, Chau, chau. Buen fin de, profe, muchas La gracias. semana que viene nos vemos. espero que pasen un lindo fin de semana. Chau. Buen fin de. Igualmente. Igualmente. Ya les paso el link. Gracias, profe. Igual para vos. Chao, chao.